buenos días, amigos y amigas. El invierno ya llegó a nuestras vidas y a las Islas Canarias. Llega la Navidad y consigo un ambiente familiar, caluroso y sobre todo lleno de esperanza. En esta época recordamos que Jesús vino un día a morir por ti y por mí, para que si creemos en Él no nos perdamos, sino que vivamos para siempre con Él. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a Hope Home, la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir con otras personas. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Pues comencemos. Enfoque misionero. ¿Sabía usted que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un plan estratégico para los próximos 5 años? Este plan se denomina Yo iré y persevera en la misión de la Iglesia de alcanzar al mundo. Los adventistas de todo el mundo son invitados a participar y llevar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra. El nombre Yo iré surgió de estudiantes universitarios de Sudamérica. El año 2010, 2 estudiantes de medicina soñaban con iniciar un movimiento misionero. Sin recursos, oyeron el llamado de Dios y fueron adelante. En las manos de Dios, una simple idea puede convertirse en un éxito. Antes que se dieran cuenta, la idea prendió y comenzaron a suceder cosas. Otros estudiantes se levantaron y dijeron, yo iré también. Luego se involucraron maestros, decanos, administradores e incluso líderes de la Iglesia Mundial. El 2011, la Universidad Adventista del Plata fue sede del primer congreso Yo iré para jóvenes misioneros. Asistieron más de 700 estudiantes de todo el mundo, ansiosos de dedicar sus vidas a la misión. Y esto no paró allí. Un segundo congreso reunió a más de 1000 estudiantes y luego otras universidades adventistas realizaron sus propios congresos Yo iré. De esa manera, Yo iré comenzó a propagarse por toda Sudamérica. Año tras año, cientos y miles de estudiantes asistían a los congresos Yo iré. Estos jóvenes misioneros consagraban sus vidas al llamado de Dios y le servían donde quiera que Él los enviara. Desde el 2010, casi 8.000 nuevos misioneros se han dedicado y entrenado para llevar el Evangelio al mundo. La Iglesia Adventista Mundial ha adoptado la idea Yo iré. Ha diseñado un plan estratégico de testificación y aceptación de la Gran Comisión. En todos los países del mundo se pide a los adventistas que se levanten y proclamen: Yo iré, aceptaré el llamado de Dios y cumpliré mi deber cristiano. Los 2 estudiantes que iniciaron todo tenían un sueño pero no los recursos. Sin embargo, los planes de Dios eran más grandes de los que ellos apenas podían imaginar. Y la historia no termina ahí. Hay mucho más. Y usted puede ser parte de eso. Dirá usted, yo iré. Momentos musicales. Es poder discipular con alegría en nuestras vidas a Dios hoy dar, aunque tormentas existan al navegar. Dificultades en otros
hacer. El mundo necesita de paz y esperanza, más busquen los caminos del mal. Sin encontrarlas es hora de anunciar que eres tú la nueva generación. Somos sus manos llenas de amor, tus jóvenes adventistas, Dios, dispuestos a servir. Somos tus manos, Señor, que ayudarán a aliviar al que sufriendo está, mostrándole el camino hacia el hogar. Jesús te invita y te anima a continuar, subir montañas, pelear y conquistar. Valiente, fuerte y fiel, convócale. El mundo necesita de paz y esperanza, más busquen los caminos del mal. Sin encontrarlas es hora de anunciar que eres tú la nueva generación. Somos sus manos llenas de amor, tus jóvenes adventistas, Dios, dispuestos a servir. Somos tus manos, Señor, que ayudarán a aliviar al que sufriendo está, mostrándole el camino. El mundo necesita de paz y esperanza, más busquen los caminos del mal. Sin encontrarlas es hora de anunciar que eres tú la nueva generación. Somos sus manos llenas de amor, tus jóvenes adventistas, Dios, dispuestos a servir. Somos tus manos, Señor, que ayudarán a aliviar al que sufriendo está, mostrándole el camino hacia el hogar. Hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos. Quiero que tengan un sábado especial el día de hoy. Estamos estudiando una lección muy interesante sobre el libro de Isaías. Consolaos, pueblo mío, es el título del trimestre. Y hoy estamos llegando a la lección número 4, cuyo título es Por las malas. Oye, qué título ese, ¿verdad? Hay un dicho que dice, si no lo haces por la buena, pues ahora a por la mala. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Pues a eso me suena, ¿verdad? A eso me suena. Bueno, pues en esta lección número 4 tenemos dos invitados. Ahora prácticamente la lección será desarrollada por la Iglesia de Las Palmas. Tenemos a dos de nuestros líderes de la Iglesia de Las Palmas, al coordinador de ADRA, a David. Un saludo, David. Hola, ¿qué tal? Pues nada, agradecidos otra vez, como siempre, de que me hayas invitado para poder colaborar con esto de la escuela sabática. Muy bien, gracias a ti por tu espíritu dispuesto. Y nuestro director misionero, también que participa con nosotros muy a menudo, igual que David. Abel, gracias por estar con nosotros. ¿Quieres saludar a tus amigos? Pues sí, claro que sí. Primero dar las gracias por poder participar de este programa y saludar a todos, desearles un feliz sábado en la compañía del Señor y que realmente Dios nos pueda bendecir. Muy bien, pues después de estos saludos vamos a empezar ya con nuestra lección, pero vamos a hacer con la bendición de Dios, que el Espíritu del Señor nos guíe, siendo que el libro de Isaías no es del todo fácil, hay que conocer bastante historia, así que el Señor nos dirige y nos dé sabiduría para comprender la lección de hoy. Vamos a pedir a David que nos dirija, por favor, en oración.
Cómo no. Amante Padre, Señor nuestro que moras en los santos cielos, una vez más, Señor, venimos a ti, agradecidos, Señor, porque nos has cuidado y te rogamos ahora que vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar, pues, a repasar la escuela sabática, Señor. Que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes, nuestros corazones y que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor, el que nos muestre, nos enseñe todas estas enseñanzas que la escuela sabática de esta semana tiene para nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues entonces entramos en materia. Estamos en la lección número 4 de nuestra nueva temporada. Esta temporada que estamos estudiando el libro de Isaías. Por las malas es el título. Nuestro texto clave de esta semana es: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Qué bonito, ¿verdad? En él confiaré, en el Señor confiaré. Ese es el título de esta semana, y el propósito de la lección de esta semana es doble. En primer lugar, analizar las decisiones del pueblo de Judá. Muchas veces las decisiones equivocadas traen consecuencias terribles, y eso lo vamos a ver hoy. En segundo lugar, el segundo propósito de la lección de esta semana es enseñar que siempre es mejor confiar en las promesas de Dios. Mantener nuestra confianza en Dios es la mejor opción, el mejor camino. Y el bosquejo para estudiar hoy, prácticamente vamos a seguir el guión de la lección. En primer lugar, vamos a hablar sobre profecía cumplida. En segundo lugar, vamos a hablar de consecuencias previstas. En tercer lugar, ¿qué hay en un nombre? Y en cuarto lugar, nada que temer cuando tememos a Dios. Estos son los 4 asuntos que vamos a considerar en la lección de esta semana. Por lo pronto, vamos a entrar a la sección 1, que tiene que ver con profecías cumplidas. El libro de Isaías se caracteriza por ser un libro mesiánico, y hay profecías de doble cumplimiento, es decir, tuvieron un cumplimiento histórico en su tiempo, pero también tiene un cumplimiento futuro. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver en esta sección número 1. Voy a pedirle a mi amigo Abel que sea el que, por favor, nos introduzca en esta sección. Hay 2 preguntas importantes. ¿Por qué Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel? Cosa muy curiosa, ¿verdad? Y en segundo lugar, la segunda pregunta en esta sección es: ¿cuándo se cumplió la profecía sobre Siria e Israel? Es decir, el reino del norte. Esto, pues, tiene un aspecto histórico, un trasfondo histórico que es interesante que nuestros hermanos lo conozcan. Por lo pronto, vamos a entrar al análisis de esta sección, y entonces voy a pedirle a Abel que nos explique un poco. Adelante, Abel. Bien, pues la verdad que es interesante la observación, porque el hecho de que el profeta diga que el niño comería mantequilla y miel, está hablando, fíjense que no está hablando de productos de la tierra, de verduras, de frutas, de cereales, sino que por el contrario, está hablando de productos que se utilizaban para consumir por parte de las personas que eran transhumantes, las personas que andaban de un lugar para otro, por lo cual lo que realmente se estaba profetizando era el destino del reino, de estos reinos que iban a ser trasladados precisamente al dominio de Asiria. No olvidemos que en el año 734 y 733 realmente Galilea y la zona de Transjordania se convierten en provincias del imperio asirio, ellos las toman, todo ello fruto de una mala decisión, es decir, el rey Acaz pacta con los asirios y les da un botín para que las tomen como venganza de un poco de lo que había pasado entre el reino del norte y el reino del sur, para que se dividieran o que se dividieron como consecuencia de eso. Y realmente
ellos cogieron y se juntan con el enemigo del rey o sea, ellos cogen a su enemigo, le dan un botín y tratan de que los asirios tomen Siria y tomen la parte del reino del norte. En esos 2 años, Transjordania y Galilea pasan a formar parte, y posteriormente, en el año 733 y 732, conquistan Damasco, que era la capital de Siria, con lo cual ya los reinos quedaban sometidos al imperio asirio, al dominio asirio. Y posteriormente, en el año 722, los asirios toman Samaria, y de esta forma realmente pierden los israelitas su propia identidad. Eso había sido consecuencia de lo que hemos visto en las lecciones anteriores, que el pueblo, Dios cuando forma al pueblo de Israel, les dice, no por ser el pueblo más fuerte y no por ser el pueblo más numeroso, sino por el contrario, ser un pueblo pequeño y militarmente débil, Dios lo que quería era que fueran luz a las naciones. Cuando ese pueblo vencía, cuando ese pueblo conquistaba la tierra, la gente veía, las naciones vecinas veían que Dios, el Dios de ellos era el Dios verdadero, era un Dios todopoderoso, un Dios que nada se le ponía por delante. Y de esa forma ellos estaban llamados a dar testimonio. Cuando ellos realmente desobedecen a Dios, meten la idolatría, pactan con paganos, hacen alianzas indebidas, evidentemente el pueblo pierde su identidad, y dentro de su identidad pierde a su Dios, y Dios los deja. Hay una causa, hay un efecto, y ellos perdieron en ese momento su identidad porque se mezclaron de forma total con los paganos y dejaron de ser el pueblo de Dios. Y realmente eso fue algo muy triste, porque de una manera brutal truncaron todos los objetivos que Dios tenía para su pueblo, y dejaron, al perder su identidad, se perdieron los principios y se perdió todo, aunque en la lección se nos habla también de que siempre hubo un remanente fiel que se mantuvo, porque Dios nunca dejó de estar con su pueblo. Qué interesante todo lo que has explicado. Esta quizás es una de las formas de explicar por qué el odio que había entre samaritanos y Jerusalén, los judíos, ¿verdad? Los de Judá. Especialmente porque, como has explicado bien, en Samaria ellos perdieron totalmente su identidad al mezclarse con los asirios, ¿no es cierto? Y bueno, prácticamente perdieron su identidad desde el punto de vista incluso religioso, ¿no es cierto? Interesante esto. Por otro lado, la equivocación que tuvo el rey Acaz de hacer alianza con ellos para deshacer a sus hermanos del norte, ¿no? Que después se vino contra él mismo esto. Así que bueno, muy interesante. A ver, muchas gracias por estas explicaciones. Ahora vamos a entrar a la segunda sección. La segunda sección es pero muy interesante también, porque vamos a ver las consecuencias previstas. Es decir, cuál fue la consecuencia de las malas decisiones, de haber hecho alianzas con reinos paganos. Vamos a analizar esto, y en esta sección voy a pedir a David que él me ayude. Y hay algunas preguntas muy interesantes que quisiéramos ver ahora. ¿Qué dice el Señor que le sucederá a la tierra? O sea, vamos a hablar de consecuencias con respecto a la tierra. ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de este resultado? Y luego, analizando 2 de Reyes 16:10 hasta el 18 y 2 de Crónicas 28, 20 al 25, ¿qué estaba ocurriendo con Acaz? ¿Qué principio espiritual vemos que se revela aquí? ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de su accionar? Muy bien, vamos a entrar entonces en esta segunda sección, ¿sí? Sobre las consecuencias. Adelante, David. Pues sí, pues tuvo una serie de consecuencias que, bueno, como todos sabemos, en Isaías capítulo 7, los versículos del 14 al 16, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de ese tema, ¿no? Dios mío, Dios mismo, dice el versículo 14, les va a dar una señal. Dice, la joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros.
Y el versículo 15, el 16 dice, en sus primeros años de vida el niño solo comerá yogur y miel, como decía antes Abel. Y dice, pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Resín y Pecá, a los que tú acá tanto miedo les tienes. Las consecuencias del miedo de acá fueron pues todo lo contrario a lo que Dios tenía pensado para ellos en un principio, porque cuando Dios se entrevista con Acaz a través del profeta Isaías, el profeta pues, le declara estas señales, ¿no? Dice que Dios le da a Acaz una señal, un nombre y un periodo de tiempo, ¿no? ¿La señal cuál fue? Pues la señal no fue otra, sino que según la versión dicen una virgen, otros dicen una joven embarazada. El original nos dice que la palabra que se utiliza es alma, que significa mujer joven capaz de tener hijos, indicando la madurez física, pero no indicando si es virgen o no. Entonces, esto de que nacería de una virgen, podemos caer un poquito en el error de pensar que Dios iba a mandar a un Mesías, ¿no? Al Mesías esperado en 2 periodos de tiempo diferentes, ¿no? Y no es esto lo que nos está hablando la escuela sabática, está hablando pues de que concebiría y daría a luz a un hijo, y ese hijo tendría un nombre, y ese nombre declara quién era el que iba a proteger al pueblo de Judá, ¿no? Durante ese tiempo. No es otro que Emmanuel, que son tres palabras, In, Anu y El, que significa Dios con nosotros, o con nosotros Dios en el sentido tal cual está escrito, ¿no? In, Anu, El, es con nosotros Dios. Pues vemos que el miedo del rey Acaz no era otro que el sentirse pues invadido por el reino de Siria y de Israel, ¿no? Y en vez de confiar en Dios, que el profeta Isaías se lo había dejado muy clarito, empezó a confiar en los hombres, ¿no? Hay un dicho que dice en la Biblia, dice que te encuentras en Salmo, mejor confiar en Dios que en los príncipes, ¿no? Y luego el versículo siguiente dice, mejor confiar en Dios que en los hombres. Pues el profeta Isaías se lo dejó claro, pero a él no se le quedó muy claro, porque hizo lo que vino un ganado. El problema de acá era que era un pagano consumado. No se acordaba de Santa Bárbara solamente cuando tronaba, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando suenan los truenos? Pues podemos decir que el rey acá se acordaba de Dios solamente en los momentos malos. Pero en este momento malo decidió más aferrarse a lo que los hombres le estaban mostrando, ¿no? El poder de Asiria. Si él se unía con el rey asirio, pues el rey asirio lo iba a defender y tal. Pero ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? De ahí la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Las consecuencias serían que el rey de Asiria, una vez, pues sí, echando a los sirios y a los israelitas de su entorno, iba a tener poder también sobre el reino de Judá, ¿no? A tal manera que pues le iba a pesar mucho al rey Acaz. Y un periodo de tiempo. El periodo de tiempo dice que el texto nos dice, pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Resín y Pecá, que son el nombre de los reyes, ¿no? A los que tú acá tanto miedo le tienes. Hay dos hipótesis de esos 2 periodos de tiempo. Uno podría ser de entre 2 y 3 años y otro entre 12 años, ¿no? El de 2 y 3 años, pues es cuando el gusto en el niño se acentúa, ¿no? Sabe distinguir mejor entre el paladar, podemos decir, el paladar del niño se acentúa entre lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Ese niño llevaba comiendo
leche y miel, mantequilla y miel, o yogur y miel, o cuajada y miel, según la traducción que nosotros queramos coger, pero el original nos dice que era cuajada o yogur, ¿no? Era un manjar, era el manjar como bien hablaba antes Abel, era la comida de los trashumantes, ¿no? Y la leche y la miel identificaba la tierra, ¿no? A la tierra prometida, todas estas cosas que cuando el pueblo salió de Egipto dice, os llevaré a un lugar donde comeréis leche y miel, ¿no? Entonces hablamos de que el gusto del niño, volviendo a lo de antes, el gusto del niño el paladar se acentúa y sabe distinguir entre lo que le gusta y lo que no le gusta. Y luego hay otra edad, que es a los 12 años, cuando la percepción moral está bien desarrollada en el niño, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pues, ¿qué ocurrió entre esos 2-3 años, que es la parte primera, y a los 12 años? Pues a los 2 o 3 años, Damasco cae, como bien habló antes Abel. Damasco cayó en el año 732 a.C. y a los 12 años, 10 años después, Samaria cae en el 722 a.C. O sea, suceden dos cosas similares, ¿no? Que caían los pueblos a manos de los asirios, y vemos cómo hay un doble cumplimiento aquí con este tema. El problema de acá, como decíamos antes, es que era un pagano consumado, ¿no? ¿Por qué no dice la segunda pregunta, ¿por qué no deberíamos sorprendernos de este resultado? Porque si Acaz era el líder del pueblo, todo el peso de su decisión iba a caer sobre ese pueblo, ¿no? Entonces las decisiones de los líderes a veces resuenan sobre todo el entorno al cual él lidera, ¿no? Y hay una tercera pregunta que hablabas antes de Segunda de Reyes 16, del 10 al 18, y Segunda de Crónicas 20, de 28, del 20 al 25. ¿Qué estaba ocurriendo con Acaz? Pues bueno, ¿qué ocurrió con Acaz? Que Acaz vio que el rey asirio tenía muy bonito altar de sacrificios y tal, y quiso copiarlos. Le mandó a Urias que lo hiciera de la misma manera, tal cual lo había diseñado, como lo había visto allí, y y le dijo también que pusiera, que apartara a un lado el altar del sacrificio que tenían en el templo, que era el de Dios. Y todo esto pues llevó a que empezara a hacer altares y sacrificios a los dioses de los asirios, ¿no? Como los asirios habían vencido a sus enemigos, pues, y él, como era más bien, según el día que se levantara, era más pagano o menos pagano, empezó a ser más pagano y más podemos decir que a hacer las cosas que hacían los paganos, que eran adorar a otros dioses, ¿no? Y vemos que acá confió más en lo que vio que en lo que no vio. ¿A quién no vio? ¿A quién no podía ver? Solamente escuchar a través de Isaías. Era al Dios de Judá, ¿no? ¿Y a quién vio? Pues vio al rey asirio y a toda su fuerza, que fueron los que vencieron, y se dejó llevar por eso. Relegó, podemos decir, a Dios a un segundo plano. Y hay un versículo que está en 2 de Corintios 4:18 que dice: no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Las cosas que se ven son temporales. Le ocurrió aquí a Rey Acaz. Sí, bueno, se le solucionó su problema durante un tiempo, pero durante mucho más tiempo podemos ver que todas esas perspectivas que él tenía pues se le vinieron un poco abajo. ¿Quién es nuestro referente? Pues nuestro referente tiene que ser Dios. A veces dice, otra de las preguntas que dice, ¿por qué no deberíamos sorprendernos de su manera de actuar?
Pues porque nosotros a veces actuamos de la misma manera que acá, ¿no? Que en nuestro mundo, en nuestro entorno, y perdemos de vista quién tiene que ser nuestro referente, que es Dios, y confiamos más en lo que vemos que en lo que no vemos, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos que tener ese principio espiritual que nos anime a mirar las cosas que no vemos y a querer las cosas que no vemos más las cosas que vemos aquí en la tierra que son perecederas, ¿no? Y las que no vemos sí van a ser más longevas, más eternas. Oye, gracias, David. Entonces, el grave error de acaso haber confiado, en lugar de confiar en Dios, confiar en este rey, ¿no? Tiglat-Pileser III. Y la verdad que el objetivo se cumplió, ¿no es cierto? Lo que él quería. Al sobornarlo, pues prácticamente Siria e Israel, que eran su amenaza, habían sido derrotados de forma eficaz, concluyente. Pareciera que todo había terminado para estos dos reyes que le habían amenazado. Pero el problema está de que este mismo... Tuvo sus consecuencias, ¿no? Así es. Este mismo al que le había pagado, pues luego se adueñó de sus cosechas, de sus campos. Los mismos asirios le destruyeron a él. Y se vio obligado a comer la dieta de los nómadas, ¿verdad? Tremenda historia. Y luego la consecuencia también, que se volvió un rey pues, pagano, absorbiendo las costumbres paganas de sus coleguitas, en este caso, sus amigos, en este caso los asirios, ¿no? Es una pena porque las consecuencias fueron muy graves. Y no solo para él, sino para el pueblo, que también lo imitó en gran manera. Sí, porque lamentablemente el pueblo siguió a su líder. Sí. Así que bueno, es una pena que esto haya sucedido dentro del pueblo de Israel. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias por tu explicación, David. Creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has explicado. Me gustó esa explicación que has dado del niño de 2 años y luego de 12, esos 10 años, cómo se aplicaron proféticamente. Y cayeron en fechas que... Sí, justamente. Sí. Muy interesante explicación. Bueno, vamos a entrar entonces ahora a la siguiente sección, que es la tercera. En esta tercera sección se titula ¿Qué hay en nombre? ¿Sí? Esta sección es muy interesante porque ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, tuvo su tiempo, pero ahora hay otro nombre, otro niño, con un nombre muy largo. Dicen que es uno de los nombres más largos de la Biblia. Bueno, a ver, va a explicarnos un poquito sobre esta sección. Hay ahí unas preguntas interesantes. El mensaje del nombre evidentemente tiene que ver con una conquista rápida. Pero ¿quién conquista a quién? Es una pregunta interesante. ¿Por qué Isaías nos dice que registró legalmente el nombre del niño y tuvo relaciones matrimoniales con su esposa, que es la profetisa? Bueno, hay cosas interesantes que explicar aquí. Así que, a ver, es tu turno para que nos contribuyas aclarando estas preguntas. Vale, intentaremos aclararlo. Bien, volvemos otra vez un poco a la historia. ¿Por qué el nombre? ¿Cuál es la importancia de un nombre? Sabemos que en la antigüedad hoy la gente pone un nombre porque le suena bonito y simplemente no paran a pensar en lo que significa el nombre. Pero sabemos que en la antigüedad no era así, sobre todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios. Por ejemplo, sabemos que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, o que Dios le cambió el nombre a Sara a Sarai cuando se rió y le puso Sara porque significaba risa, o mandó a poner determinados nombres, ¿vale? El propio nombre de Jesucristo, el Mesías Salvador, es lo que significaba Emmanuel, Dios con nosotros, etc. Los nombres tenían que ver con determinadas situaciones, determinadas cosas o funciones, o que realmente esa persona iba a realizar o Dios le iba a encomendar. En este caso, ¿por qué se registra el nombre?
porque hay una profecía detrás del nombre. Dios manda a Isaías que tenga relación matrimonial con su esposa, con la profetisa, y le dice que registre el nombre, el cual se registra incluso antes de nacer. El nombre, que es muy largo, y yo lo tengo aquí copiado porque de memoria no me lo he aprendido, Salal Asbaz, significa pronto el saqueo y presto el botín. Es decir, que realmente habría un saqueo rápido y de ese saqueo se traerían el botín. Tenemos que darnos cuenta de que cuándo sería ese saqueo. Dice, antes de que el niño sepa decir papá, papá o mamá, mamá, se produciría ese saqueo. Es decir, que en menos de 2 años realmente vendría esa conquista rápida. Por eso era necesario que el niño se registrara y que, porque la profecía que tenía que ver con el nombre del niño se tenía que cumplir en el tiempo exacto. Así que, ¿qué pasó? Que enseguida Damasco y Samaria fueron conquistadas por el reino asirio. Pero además nos dice algo que es interesante, que es que realmente ellos despreciaron el arroyo tranquilo de Siloé, que estaba en Judá, y que por tanto vino contra ellos el río Éufrates, que era el río de los asirios, contra el reino de Judá. Es decir, que porque ellos despreciaron las aguas tranquilas que Dios les había dado. Realmente ellos, mientras decidieron obedecer al Señor y mientras sus líderes estuvieron de acuerdo con los mandatos de Dios, esas eran las aguas tranquilas. Ellos estuvieron tranquilos. El problema es que en el momento que ellos tomaron la decisión de hacer lo que no debían, de caer en la idolatría y de juntarse con los infieles, realmente Dios permite que sus juicios caigan sobre esos pueblos. Y eso es así, porque de hecho, al final vemos que el rey Acaz, que ha pactado con el rey asirio, al final el río Éufrates viene contra él. Es decir, ellos pasan a ser despojados, ellos pasan a ser tomados, ellos pasan, como decía antes David, pasan a caer en la idolatría, a ser un pueblo más tomado por el reino de Asiria. Pero en medio de eso, los textos de Isaías de la lección de este día nos dicen que Dios no los iba a abandonar, que Dios seguiría estando con ellos, que Dios estaría presente y que le dice, aún quedaba un remanente fiel, un remanente pequeño que volvería con el tiempo a Jerusalén. Porque Dios sabía que a pesar de que el pueblo había hecho lo malo, habían, como pasó en tiempos de Elías, rodillas que no se habían doblado delante de Baal. ¿Qué nos tiene que llevar esto a pensar, llevándolo a un lado práctico? El apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y cuando muchas veces leemos eso en la Biblia, parece que lo leemos para decirle a nuestros jóvenes, no te juntes con alguien que no sea creyente. Y eso es cierto, pero el texto no se queda ahí. Las alianzas con los incrédulos no son solamente de tipo matrimonial. Hay otras muchas alianzas que muchas veces como cristianos podemos hacer con personas que no son creyentes y que ponen en peligro o pueden dañar nuestra fe. Y una de ellas fue esa, por lo cual tenemos que pensar en qué alianzas, qué pactos, qué contratos, qué es lo que yo hago con personas que no son creyentes. ¿Realmente eso puede afectar mi fe? ¿Puede dañar mi fe? Eso es lo que muchas veces nos tenemos que plantear. Todo el problema que vino sobre el pueblo de Israel, tanto el reino del norte como Jerusalén, fue provocado por las alianzas que se hicieron, fruto de las cuales se introdujo la idolatría.
Y si nosotros no sabemos tomar buenas decisiones a la hora de determinar con quién nos vamos a juntar para hacer determinadas actividades o determinadas cosas o determinados trabajos o formar una familia, etcétera, etcétera, podemos caer en la misma trampa y realmente llegar al mismo fin. Es decir, a perder nuestra identidad, a perder nuestra fe. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios sigue estando con nosotros. Estemos donde estemos, Dios nos va a buscar. Estemos donde estemos, Dios nos va a llamar. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios dijo que continuaría estando con ellos y que ese remanente fiel que quedaba, Dios lo iba a cuidar. Y ojalá que nosotros podamos cuidar mucho, mucho nuestras relaciones, nuestros pactos y las decisiones que tomamos con otras personas para que nunca sean motivo de perder nuestra identidad. Bien, muy bien. Yo creo que las consecuencias se dieron, aunque lo más lindo de todo es que Dios es paciente con su pueblo porque todavía tenía esperanza. El concepto Emmanuel, Dios con nosotros, estaría ahí, ¿verdad? Es la esperanza. Así que, bueno, pues vamos a entrar a nuestra última sección de nuestro estudio, a la cuarta sección. Y en esta cuarta sección vamos a revisar este título, Nada que temer cuando tememos a Dios. Título muy interesante. Y hay aquí algunas preguntas, y esta sección es para David. ¿Cómo entiendes la idea de temer a Dios? ¿Qué significa eso especialmente en vista del mandato de amar también? ¿Son compatibles las dos palabras, amar y temer? La idea de que debemos temer a Dios no contradice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué el temor lleva en sí castigo? ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Bueno, un poquito larga la pregunta, pero interesante, ¿cierto? ¿Se pueden combinar estos dos conceptos, amor y temor? Muy buena pregunta, y esta sección es para David. Adelante, David. Pues la verdad que sí, hay que pedir sabiduría, ¿no? Y hablando de la sabiduría, dice que Salomón decía que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Y bueno, Isaías capítulo 8, versículos 2 y 3, si quiero leerlo, dice: no llamen conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. A la gente le da miedo cuando los reyes se juntan para hacer planes de guerra, pero ustedes no deben asustarse ni tener miedo. Yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. Pues si no tenemos que tener miedo y tenemos que temer a Jehová, a mí me gustaría que estudiáramos un poquito el léxico el original, ¿no? de este versículo 13, donde dice: yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien deben de adorar y temer, ¿no? Dice que en el versículo 12 se le dice al profeta que no llame conspiración a lo que el pueblo califica de esa manera. Probablemente una referencia a la coalición sirio-israelí que tenía atemorizado al rey Acaz, ¿no? Dice: ni tema a lo que el pueblo le tiene miedo, que el pueblo tenía miedo pues a las guerras, ¿no? Las guerras de esos países que esos países iban a hacer contra Judá. Pues en este texto se usan tres palabras que se traducen como temor y miedo. La primera es morá, la segunda yaré y la tercera aratz. La primera es un sustantivo que significa temor. La segunda, el verbo temer o reverenciar. Y la última, el sustantivo asombro. Pues vamos a tener en mente que las dos primeras palabras tienen la misma raíz en común, ¿no? Dice que el verso 13 usa solamente dos vocablos para decir que solo Dios debe ser nuestro morá. ¿Se acuerdan de las tres? La primera de las palabras es nuestro morá, y a él sea nuestro aretz, que es la tercera palabra. Dice: pero como morá tiene la misma raíz del verbo yaré, que aparte de temer se puede traducir como reverenciar, miren cómo quedaría la traducción cuando se usa esta variante. Quedaría de la siguiente manera: sea a él vuestra reverencia
y a Él sea vuestro asombro. Aquí no aparece la palabra temor por ningún lado, ¿verdad? Reverencia y asombro. Eso es lo que normalmente nosotros o las traducciones traducen como el temor a Jehová, la reverencia y el asombro. Cuando uno está ante la presencia de Dios se queda asombrado. ¿Se acuerdan del profeta cuando estaba allí delante de la presencia de Dios y decía, yo no soy digno de estar aquí, ni mis labios de pronunciar ninguna palabra, ¿no? Entonces Dios le pone el carbón en su boca y dice, ahora ya ha sido limpio, ¿no? Nos quedamos, yo es que me lo imagino, si yo estuviera ante la presencia de Dios, mi boca estaría abierta todo el rato, asombrado, viendo todo lo que está alrededor, ¿no? Y la reverencia porque somos creación suya. Estamos en sus manos desde el principio. Dios nos creó con sus propias manos y sabe cómo va a hacer las cosas desde el principio hasta el final. No tenemos que temer a Dios porque Dios nos vaya a castigar. Dios no castiga. Al contrario, Dios dio a su propio Hijo y para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. No debemos temer a Dios en esa forma en la cual nos han educado las tradiciones y tal, ¿no? Dios te va a castigar si haces lo malo, No, Dios no. Estas palabras, si las traducimos como realmente están escritas, reverenciar y asombro, estaremos ante la presencia de Dios, pues, asombrado y reverente. A veces cuando el profeta Isaías habla, ¿no? Sencillamente a lo mejor Isaías estaba haciendo un juego de palabras que seguramente sus lectores originales comprendían perfectamente porque hablaban su mismo idioma. Al traducir las palabras, nosotros, esas palabras de asombro y de reverencia, el asombro a lo mejor se convirtió en pavor, ¿no? Y el pavor se convirtió en temor. Entonces, cuando él usa esos vocablos en el contexto de cualquier cosa de origen humano, se pueden entender como temor, pavor o miedo, pero cuando Dios es el sujeto, la comprensión cambia a reverencia y asombro. El mensaje es claro, dice el texto. Dice, no tengas miedo de aquello a lo que la gente le teme. Más bien, ante situaciones difíciles, enfócate en reverenciar a Dios y experimentar asombro de su grandeza. Dios puede con todo. No tenemos que tener miedo de nada. Dios nos repite esas dos palabras, no temas, a lo largo de la Biblia no sé cuántas veces. Si leemos la Biblia es no temas, no temas, no temas. Nos la repite. ¿Por qué? Porque Él está al control de todo. Y si Él está al control de todo, no tenemos que temer nada de lo que hay aquí en la tierra. Simplemente asombrarnos del poder de Dios y adorarlo como Él se merece. Y creo que dice, y no contradice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que perfecto, al contrario. Y yo creo que este texto de Primera de Juan 4:18, entendiéndolo desde la traducción correcta de Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, complementa una cosa con la otra, porque en el amor no hay temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dios nos perfecciona en amor cada día y tenemos que estar agradecidos porque Dios es amor, ¿no? Juan, el apóstol Juan, pues lo dejó claro, ¿no? En sus tres cartas. Dios es amor y no tenemos por qué temer ni nada de lo que vaya a sucedernos aquí en la tierra. ¿Nos puede preocupar algo? Sí, porque somos gente que nos preocupamos. Desde que pisamos aquí esta tierra nos llenamos de preocupaciones. El año pasado vivimos un año muy preocupante. No sabemos lo que nos va a suceder, pero sí tenemos que tener claro algo, que Dios está al control. Y si Él está al control, pues
ningún temor que podamos tener pueda hacer mella en nosotros. Muy bien, David. Qué interesante el lenguaje como es, ¿verdad? El lenguaje castellano, el lenguaje hebreo, el lenguaje griego, las traducciones. El diccionario bíblico, por ejemplo, para temor, bien lo has dicho, hay dos palabras, dos referencias. El temor reverencial, que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Que es el que el Señor nos invita a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Un temor reverencial y adorar, temer que está asociado con una adoración. Y luego está el temor, que era el temor que tenía este hombre, el temor a ser al juicio de Dios, el temor a ser castigado, el temor a que ser invadido, otro tipo de temor. Pero claro, el Señor nos invita a tener el temor reverencial y lo has explicado muy bien. Muchas gracias, David. Y entonces vamos ahora a la conclusión de nuestro programa para ir concluyendo y cerrando nuestro estudio de esta lección. En esta conclusión hay una sección que tiene que ver con el abatimiento de los ingratos muertos en vida. ¿En qué sentido esto tiene relación con el rey Acaz? ¿Qué tiene esto que ver con el rey Acaz? Vamos resumiendo nuestras ideas con respecto a esto. ¿A qué se refiere esta sección, esto que estamos analizando, muertos en vida? Se está refiriendo a qué tipo de enseñanzas había en los tiempos de este rey, ¿verdad? Recuerden que él, lamentablemente por el paganismo, la influencia del paganismo influyó mucho tanto en él que casi estaba teniendo prácticas espiritistas. Pero bueno, esta es una pregunta para vosotros y quiero que la dialoguéis. ¿Quién quiere ser el primero en exponer ideas sobre esto? A ver mismo, empieza. Vale. Bien, sí. Bueno, la verdad que uno puede estar muerto en vida, evidentemente que sí. El problema está en cuál es el tipo de vida que yo llevo. Cuando una vez se acercaron a Jesús y le dijeron, te seguiremos cuando enterremos a nuestro Padre, él les dijo, dejen a los muertos, que entierren a los muertos, y tú ven y sígueme. Es decir, que realmente hay vivos que están muertos, que son los que van a enterrar a los muertos. Aquellas naciones, sobre todo todas las provincias de Asiria, habían caído en problemas tremendos, sobre todo no solamente en la idolatría, sino que incluso eran naciones de tipo pagano, idólatra y espiritista. Dios había dado instrucciones, tanto en Números como en Deuteronomio, diciendo no haya entre vosotros adivinos, ni agoreros, ni hechiceros, ni quien consulte a los muertos. Incluso les dice que cualquiera que practique esas cosas dentro del pueblo sea apedreado. Y el propio Isaías dice, consultará el pueblo a los muertos por los vivos. Dice, no, vosotros consultaréis a Dios, a la ley y al testimonio. Realmente ese era un gran problema. El espiritismo tiene su base en Satanás, que fue el que lo creó, cuando le dijo a Eva, no moriréis, sino que realmente, y de ahí seréis como Dios, y de ahí surgió la idea de que los muertos no mueren, sino que están por ahí flotando y que les podemos consultar, que podemos estar mirando las estrellas y los satélites, astros, etcétera, para saber el futuro. Y realmente eso fue otra de las características otra de las consecuencias que entraron en el pueblo cuando se juntó con los paganos. Y esa gente, aunque estaban vivos, para Dios no lo estaban, porque realmente habían desechado a Dios, habían desechado sus mandatos, y realmente lejos de consultar a Dios, lejos de orar a Dios, consultaban a los muertos y hacían pasar a sus hijos por el fuego, etcétera. Entonces se juntaron cuando realmente Dios dijo que eso no se hiciese, y el propio Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino cielo. Muchos en aquel día me dirán, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, y Jesús les dirá, no os conocí. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucho espiritismo metido en la nueva era, y incluso yo diría que en muchos tipos de curaciones que a veces cristianas se hacen masivas, que
el objetivo de ellas no es dar gloria a Dios, sino al que hace supuestamente la curación, que se cree que es una persona, pero que evidentemente es Satanás mismo el que está detrás de todos esos milagros. Y esos pueden ser los vivos que realmente están muertos para Dios porque no tienen, porque no han nacido de Dios, se han vuelto en contra de Dios. David, ¿alguna observación también sobre? Pues prácticamente ya lo dijo todo, a ver, ¿no? Y bueno, decir que como el profeta Isaías declara, ¿no?, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que el profeta había oído de parte de Dios, conforme a lo que la Escritura dice, conforme a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y su plan de salvación. Si no están conforme a esto, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Dice aquí lo siguiente, dice, en el verso 16, Isaías manda atar el testimonio y sellar la ley entre sus discípulos. Dice, las palabras para testimonio y ley son Teudá y Torá. Dice que nos dan la idea de que la enseñanza del profeta servirá como un testimonio verídico y legal contra el pueblo infiel. Esto se da porque el Señor escondió su rostro al retirar sus bendiciones. Dice, por otra parte, tanto Isaías como sus hijos son señales de Dios para el pueblo que él quiso evitar una ruina a tiempo. Bueno, los tres nombres, tanto el de Isaías como el de su primer hijo, como el de su segundo hijo, tienen que ver con lo que iba a ocurrir en el pueblo, ¿no? Y lo que Dios iba a hacer. Isaías significa Jehová salvará, su hijo Sear Jasub significa un remanente volverá, y Maher Salal Asbaz, el despojo se apresura y la presa se precipita. Es la historia, en tres nombres, la historia de lo que le sucedió al pueblo de Judá en aquel momento, ¿no? Oigamos al Señor y lo que nos quiere decir a través de su palabra. Ya el enemigo se encarga a través de las redes, de la literatura, del cine, de todo, hasta dentro de las iglesias también tiene su forma de equivocar, ¿no? Y de meterse un poco en todos los lados. Oigamos la palabra del Señor, que es la que nos va a llevar, como dije antes, a buen puerto, ¿no? Así que es al único al único muerto que tenemos que oír es al que venció la muerte, que es a Jesucristo. Así que si tenemos que oír a algún muerto, oigamos la palabra de él en la Biblia, que la dejó bien escrita, y comuniquémonos con él a través de la oración. Ni los demás muertos, como dice la Biblia, nada saben, ¿no? Muy bien, David, muchas gracias. Es interesante con los tres nombres del profeta Isaías cómo resume todo esto, ¿verdad? Muy bien, el final de esta lección es triste porque fueron advertencias para Acaz, el cual condujo al pueblo al ocultismo, a la hechicería y a las prácticas paganas. De hecho, cuando Acaz murió, se hizo una excepción con respecto a su entierro debido a la falta de respeto hacia él. Así que no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Qué triste, ¿verdad? El final de este hombre. Bueno, gracias compañeros por haber participado en esta lección. Voy a presentar solamente un pensamiento final que me llamó la atención porque es el resumen de lo que hemos estudiado. Mediante los actos de Isaías, su familia y sus palabras, Dios reforzó el mensaje de advertencia y esperanza. El único camino seguro es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene tanto el amor como el poder para guiar, proteger y velar por quienes se lo permiten. Para quienes recurren a otros poderes, solo hay desolación. Confiemos en Dios, confiemos en el Señor, en su dirección y estaremos seguros. Creed en sus profetas y seremos prosperados. Muy bien, vamos a concluir con una oración. A ver, nos dirige por favor en oración para concluir. Ok, con gusto. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por que tú nos has ayudado a hacer este repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Queremos pedirte, Señor, que tú realmente nos bendigas,
que nos ayudes para que tomemos decisiones sabias, para que no nos desviemos del camino que lleva a la salvación. Solamente confiando en ti podremos. Y te queremos rogar, Señor, que tú nos ayudes a no caer en los mismos errores que cayó el pueblo, haciendo alianzas con quien no debía, introduciendo costumbres paganas y, Señor, despreciándote a ti. Ayúdanos para que realmente cada día podamos estudiar tu palabra, para que seamos hombres y mujeres de oración, de forma que tú puedas gobernar nuestras vidas y llevarnos a buen puerto. Queremos pedirte, Señor, que nos ayude a hacer las mejores alianzas con las personas que nos rodean y sobre todo amar a las personas para demostrarles que realmente tú estás en nosotros. Danos un buen día de sábado, bendícenos, Señor, y cuídanos, que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, nos despedimos de nuestras iglesias en la isla, la iglesia vecindario, nuestra más lejana, un saludo para ellos, la iglesia de Telde, un abrazo para todos nuestros hermanos ahí, nuestro querido grupo de Ingenio, que sigan adelante, nuestra iglesia Tamaraceite y finalmente nuestra querida iglesia de Las Palmas, un saludo para todos y nos despedimos. Bendiciones para todos y buen sábado. Buen sábado. Buen sábado. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama La parábola de la gran fiesta. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 14, versículo 15 que dice: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. El mensaje es: Jesús nos invita a estar con Él en el cielo. ¿Alguna vez te invitaron a una fiesta? ¿Estabas entusiasmado con la idea? ¿Esperabas ansiosamente poder ir? Jesús está planificando una gran fiesta para todos los que lo aman. ¿Te gustaría asistir? ¿Terminaste de repartir las invitaciones? Preguntó el anfitrión de la fiesta. Sí, señor, ya entregué todas. Respondió su siervo. Gracias, amigo. Siempre puedo confiar en que haces un buen trabajo para mí. El amo sonrió pensando en la fiesta que había organizado. Había planificado una gran fiesta para sus amigos. Las invitaciones habían sido repartidas y sus amigos habían confirmado que asistirían. Pasarían un momento maravilloso. Cuando los preparativos para el banquete estuvieron listos, el siervo fue personalmente a avisar a los invitados que había llegado la hora de ir. Después de golpear en la primera puerta, el siervo esperó. Y esperó, y esperó un poco más. Finalmente volvió a golpear. Después de varios minutos se abrió la puerta y un hombre impaciente dijo: Sí. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Cortésmente el siervo le recordó la invitación al banquete a este hombre. Venga ahora, señor. Mi amo tiene todo preparado y espera ansiosamente conversar con usted. Con un suspiro, el hombre dijo: Ah, por supuesto. Me encantaría ir, pero acabo de comprar un campo y necesito ir a verlo. Lo lamento muchísimo. Realmente espero que entiendas. Y con eso cerró rápido la puerta. El siervo sacudió la cabeza y se dirigió a la siguiente dirección de la lista. Seguramente recibiré una mejor respuesta aquí, pensó para sus adentros. Sin embargo, cuando el dueño de la casa fue hasta la puerta, dijo: Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Necesito probarlas. Entonces, por tercera vez, el siervo golpeó una puerta. El hombre sacó la cabeza para afuera y escuchó al siervo. Me acabo de casar. No puedo ir. Por favor, discúlpeme. El siervo fue de casa en casa con el mismo resultado. Todos los que habían sido invitados a la fiesta parecían tener una razón para no asistir. Decepcionado, finalmente regresó a la casa de su amo. Allí le explicó que cada uno de los invitados había respondido con excusas. Por un momento, una mirada de tristeza surcó el rostro del amo. Esto está muy mal, pero podemos invitar a otros. Ve a las calles y a los callejones
y trae a todos los que parezcan deseosos de querer disfrutar de una buena comida. Después de invitar a todos los que pudo encontrar, el siervo regresó extenuado. Pronto llegaron los invitados a la fiesta y fueron bien recibidos. Un buen grupo. Pero todavía había lugar en la mesa del banquete. Amo, todavía tenemos lugar, informó el siervo. Rápido, mi amigo. Ve por los caminos del campo. Pasa por todos los lugares imaginables. Llenemos este lugar. Todo el que acepte mi invitación disfrutará de la fiesta conmigo. Hoy Jesús tiene planificada una fiesta maravillosa y te está invitando a ti. Muchas personas de la historia pusieron excusas para no ir a la fiesta. Permitieron que otras cosas fuesen más importantes que estar con su amigo. En realidad no eran amigos para nada. Como estaban tan ocupados con sus cosas, rechazaron la invitación y se perdieron la gran fiesta. En esta parábola, la invitación a la fiesta es como la invitación de Jesús para que vivamos con Él para siempre. Tenemos que elegir. Podemos decidir aceptar su invitación o permitir que otras cosas lleguen a ser más importantes en nuestra vida. ¿Tú qué opinas? En este mismo momento, ¿le dirás sí a la invitación que Jesús te ofrece? ¿Quieres estar con Él en el cielo? ¿O te perderás la gran fiesta que está preparando para nosotros allí? Momentos musicales. El sufrimiento de hoy, la tristeza y el dolor no se puede comparar con la gloria que el Señor fue a preparar. Ese día vendrá, solo un poco más y veremos regresar al Señor de los señores, a mi Salvador el Rey Jesús, y todo por Él verá. Ese día vendrá, lo puedo sentir, la esperanza me da fuerzas y me alienta a seguir. Ese día vendrá, lo puedo sentir. Solo un poco más y veremos a Jesús. Solo un poco más y veremos a Jesús. El cielo se abrirá, la trompeta sonará y los fieles que descansan, el Señor la vida eterna les dará. Ese día vendrá, solo un poco más y veremos regresar al Señor de los señores, a mi Salvador el Rey Jesús, y todo con Él verá. Ese día vendrá, lo puedo sentir.
principio y al final, Cordero y León, mi Rey y Señor, ya regresa a llevar a sus hijos al hogar. Ya vuelve Jesús, solo un poco más, ese día vendrá. Lo puedo sentir, la esperanza me da fuerzas y me alienta a seguir. Ese día vendrá, lo puedo sentir. Solo un poco más y veremos a Jesús. Solo un poco más y veremos a Jesús. Ese día vendrá. Momentos de oración. Hola, hola, buen sábado, queridos hermanos. Un saludo cordial para todos. Espero que el Señor esté bendiciendo vuestras vidas, muy a pesar de esta pandemia que está golpeando
nuestro país y nuestras ciudades. Estamos en el nivel 3 y seguimos enviando nuestros programas para que ustedes desde su hogar puedan tanto escuchar la escuela sabática como el culto. Hoy estamos listos para emprender un tema más. Hoy vamos a hablar de la clave para alcanzar el éxito y es la perseverancia. Quiero invitarles hoy a inclinar vuestros rostros para orar al Señor y que el Señor dirija nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, gracias porque podemos estar ahora reunidos para poder estudiar tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares, especialmente aquellos que todavía no pueden asistir a su iglesia por el peligro de esta pandemia. Pero Señor, permite que este mensaje pueda llegar a sus mentes, a sus corazones, a sus hogares. Danos tu bendición, Señor, en esta hora, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quiero hablarles de un rey que alcanzó la victoria. Un rey que alcanzó el éxito. Ahora, la clave no es alcanzar el éxito, sino permanecer exitoso. La clave es la perseverancia para alcanzar el éxito. Bien, la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy voy a hablarles de un rey cuyo nombre es el rey Asa. El rey Asa fue el tercer rey después de la gran división del reino entre Roboam y Jeroboam. Recuerden que hubo una división, un gran cisma en Israel, donde prácticamente se dividió el reino de Israel en dos, la zona norte, el reino del norte, ¿sí? Israel, y luego el reino del sur que se llamó Judá. Bueno, voy a hablarles del rey Asa. El rey Asa se caracterizó por ser un buen rey, pero el problema que tuvo, si vamos a llamar así, su fracaso espiritualmente hablando, es su falta de perseverancia. Yo creo que es importante llegar a la cima del éxito, pero más importante aún es mantenerse de forma perseverante para alcanzar el éxito. Por ejemplo, hay un deportista español que me llama mucho la atención, es Rafa Nadal. Desde muy joven ella comenzó a tener muchos éxitos en el mundo del tenis, muy reconocido a nivel mundial. Pero lo interesante de él es que él alcanzó su objetivo, alcanzó a ganar muchos torneos al tenis, pero lo interesante es que por muchos años se ha mantenido, ha sido perseverante. Así que la clave del éxito, la clave de la victoria es perseverar. Y hoy quisiera referirme a este rey que su problema mayormente fue por no perseverar hasta el fin. El rey Asa. Su nombre significa médico sanador. Ese nombre quizás está en relación directa por el final de su vida. Vamos a verlo más adelante cuando lleguemos al final de su vida. Por lo pronto, la vida del rey Asa podemos resumirla en 3 capítulos que se encuentran en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. En estos 3 capítulos vamos a resumir su vida. Por ejemplo, en el primer capítulo, el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, vamos a ver el éxito de este hombre. ¿Dónde estuvo? ¿En dónde estaba la clave de su éxito? En segundo lugar, vamos a ver en el capítulo 15, el profeta le establece, Dios mismo le establece las condiciones para mantenerse victorioso. Y el capítulo 17, vamos a revisar la causa de su fracaso, que es quizá lo lamentable de esta historia. Pero recuerden que, como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que siempre hay algo que aprender. Y hoy vamos a aprender de la historia de este rey. Como he dicho, el tercer rey, una vez que una vez que Salomón muere, el tercer rey que heredó el trono por la línea del reino de Judá, Roboam y esa línea. Es decir, que este hombre era nieto de Roboam, bisnieto de Salomón y tataranieto de David. O sea que este es el rey Asa.
tercer rey del reino de Judá. Bueno, algunas cosas interesantes es que este hombre, en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, lo vemos buscando a Dios. Y en el primer capítulo podemos decir que el éxito está allí, en la búsqueda de Dios. Dice el capítulo 14 y el versículo 2, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Eso está en el versículo 2. Así que ahí está la base de su éxito. Ahí está la base de su victoria. Al iniciar su reinado, lo primero que hizo fue buscar a Dios, intentar hacer lo correcto delante de Dios. Recuerden que estamos en este año hablando mucho del reavivamiento. Y el reavivamiento consiste en la búsqueda de Dios. Cuando este hombre buscó a Dios, no solamente lo buscó él a nivel personal, sino que también el texto bíblico nos dice en el versículo 4, mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Es decir, no solamente es un asunto de la búsqueda de Dios a nivel personal, sino también él como líder de su pueblo invitó a su pueblo, a los que él dirigía, para que busquen a Dios, al Dios de sus padres. Y no solamente eso, que viviesen una vida de obediencia, que la ley de Dios estuviese en sus corazones para poder cumplirla. Así que ahí tenemos entonces la garantía del éxito. Cuando hay un reavivamiento poderoso en la vida de una persona, el siguiente paso es que ocurran reformas. Por eso alguien dice que el reavivamiento y la reforma son dos conceptos que van juntos. Él hizo cambios tremendos dentro de su pueblo. Eso está en la Biblia, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, de los versículos 3 al 5. Vamos a revisar los cambios que él hizo. En primer lugar, quitó los altares de culto extraño y los lugares altos. En segundo lugar, quebró las imágenes y los símbolos de acera. Y en tercer lugar, quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Reavivamiento y reforma. El reavivamiento es algo que ocurre en el interior de nuestro corazón. Y la reforma son los cambios externos producidos una vez que yo he buscado a Dios y una vez que Dios transforma mi corazón, comienzo a hacer los cambios a nivel externo. Y eso fue lo que hizo este gran rey. Y lo interesante es que los resultados se comenzaron a dejar ver. El gran resultado producto de buscar a Dios es que Dios le dio paz. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 14:6, edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Es interesante que uno de los mejores bienes que tú puedes desearle a alguien es que tenga paz en su corazón. Generalmente entre el pueblo judío uno de sus saludos principales era Shalom, que significa paz, la paz de Dios. Es un saludo muy bueno poder desearle a otra persona que tenga la paz de Dios en su corazón. Así que en esos tiempos de paz, este hombre se hizo fuerte. En estos tiempos de paz, él fortaleció sus ciudades, fortaleció sus murallas, hizo un gran ejército de guerra. Prácticamente la Biblia dice que él comenzó a trabajar por fortalecer su pueblo. Dice la Biblia en el versículo 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas y de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Qué bendición más grande tener paz y prosperidad. Alguien dice que cuando hay paz y prosperidad es el tiempo oportuno para prepararse para cuando vengan los tiempos de crisis. Así que en este tiempo este hombre preparó un gran ejército, preparó su tierra. Dice el versículo 8 que también tuvo un ejército de 300,000 hombres de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín 280,000.
con escudos, con arcos, y todos hombres, dice, muy diestros. O sea que tenía un ejército enorme. En estos tiempos de paz, él estuvo fortaleciendo su ejército con buen armamento, con buena preparación. Dice que eran diestros, eran muy capaces. Bueno, hacia aquí estamos viendo todos los aspectos positivos de este rey. Cuando alguien ha buscado a Dios y se siente fuerte, cuando viene la adversidad, es capaz de poder hacer frente a la adversidad con éxito. Hubo una prueba de fuego. La prueba de fuego es que venía contra él un ejército que venía contra él armado con 1,000,000, fijaos, 1,000,000. Dice la Biblia en el capítulo 14, vamos a describir en el versículo 9. Salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Ahora vean ustedes la oración de un hombre que depende de Dios, la oración de un hombre que confía en Dios, que su vida está puesta en las manos de Dios. La oración de un hombre que cree que Dios es el soberano, que está al control de todo, aún en medio de la adversidad. Mirad, la oración está en el versículo 11. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdame, oh Jehová, ayúdame. Oh Jehová, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios y no prevalezca contra ti el hombre. Qué oración más bonita. Ahí la tenemos en la pantalla. Qué bonita oración. Para ti, Señor, puedes dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Y él le dice, ayúdanos. Cuando él dice ayúdanos, Señor, está reconociendo sus limitantes y está entendiendo de que el Dios es el que tiene la fuerza y el poder para ayudarle a vencer. Qué lindo decir, Jehová, tú eres nuestro Dios y no prevalezca contra ti el hombre. Lo interesante es que Dios le dio la victoria, Dios le dio el éxito. Dice el versículo 12, y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. El éxito fue para gloria de Dios. El éxito fue de parte de Dios. Este es el capítulo 14 y entendemos que la clave del éxito de este hombre fue su confianza en Dios, su dependencia en Dios, por otra parte su preparación, la formación de su ejército, la preparación en tiempos de paz, para que cuando viniesen los tiempos de crisis, él estuviese listo para hacer frente a la adversidad. Todo eso es importante y está reflejado en el capítulo 14 de este libro de Segunda de Crónicas. Pero vayamos al capítulo 15, que es el segundo capítulo que habla acerca de este hombre. Aquí, después de la euforia por la victoria, por los éxitos alcanzados contra el ejército enemigo, pues una vez que esto ha sucedido, en el capítulo 15 encontramos que el Espíritu de Dios vino hacia Asa a través del profeta Azarías. Eso es lo que dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió, dice, al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Aquí está la palabra clave. El Señor le establece las condiciones para mantener el éxito a través del profeta. Oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos.
Es decir, aquí está prácticamente la base de la victoria, el seguir confiando en Dios, el permanecer confiando en el Señor. Y eso fue. Entonces, es interesante que Asa cogió ánimo a raíz de esto. Invitó a su pueblo y les dijo, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa por vuestra obra. Él decide hablarle a su pueblo, convocarlos, los convoca para que entre todos ellos hagan un pacto con Dios. Él se animó después de las palabras del profeta. Dice el texto bíblico en el versículo 8, cobró ánimo y comenzó con otra serie de reformas. Mirad las reformas que volvió a hacer una vez que el profeta habló con él. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, y aún a Maca, la madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Interesante, o sea que primero es volver a buscar a Dios, mantenerse dependiendo de Dios, y una vez que continúas perseverando en el Señor con fe, pues viene entonces, después del reavivamiento, otra serie de reformas. Y en estas reformas otra vez sigue quitando los ídolos, repara el altar del Señor, y aún a su propia madre la depuso de su dignidad como reina, hasta el punto de que también le quitó sus ídolos a su madre. Así que no se olviden, dos palabras claves: el reavivamiento, búsqueda de Dios; reforma, los cambios producto de buscar a Dios. Las reformas son el resultado de que yo me encuentro cerca de mi Señor. Así que dice que él convocó a todo su pueblo, los invitó a buscar a Dios, y dice que prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Sí? Así que hasta aquí vemos en el capítulo 15 que el pueblo de Israel juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y bocinas. Y todo Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Es decir, el Señor le siguió dando paz y prosperidad al reino. Pero bueno, ahora vamos a entrar al momento difícil de su vida. Tiene que ver esto con su fracaso, ¿sí? Es decir, vamos a analizar en dónde estuvo su fracaso. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 16, que es el tercer capítulo que resume la vida de este hombre. Él cometió un error en el capítulo 16. Él hizo una alianza contra Ben-Hadad, el rey de Siria, que estaba en Damasco. Hizo esa alianza para defenderse contra el reino del norte. Y entonces dice el versículo 3, hay alianza entre tú y yo como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel. Es decir, que el rey Asa hizo una alianza con este rey de Siria a fin de poder defenderse del reino del norte. Lamentablemente que este error fue su fallo, porque mientras que en el pasado había confiado en Dios, ahora confía más en la protección de este rey
el rey Ben-Hadad, rey de Siria. Y entonces el profeta vino ante él. Ahora tenemos otro profeta, que es el profeta Ananí. Dice el texto bíblico en 2 Crónicas 16:7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y vean cómo el profeta le hace memoria al rey Asa de sus éxitos en el pasado y les hace recordar el éxito que tuvo contra los etíopes. Dice el versículo 8: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Recuerden que eran 1.300.000 carros. Y dice el texto bíblico: con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y entonces viene el juicio de Dios contra el rey Asa. Y le dijo: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esto es real, queridos hermanos. Esto es real para nuestro tiempo todavía. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Quiero que entiendas esto. Los ojos de Dios contemplan la tierra y te contemplan a ti. Dios quiere trabajar a través de ti. Dios quiere hacer maravillas a través de ti, como en su día lo hizo con este rey. Pero una vez que tú dejas al Señor, Él te dejará. ¿Cómo fue el caso? Fue lo que le dijo el profeta Azarías, ¿verdad? Pero el problema aquí es su falta de perseverancia en servir a Dios. Y ahí estuvo la causa de su fracaso. ¿Y cuál fue el error mayor? El error mayor, ¿saben cuál fue, queridos hermanos? El error mayor fue que una vez que escuchó el mensaje del profeta Ananí, él se enfadó. Se enfadó con el profeta. Dice el versículo 16:10, dice: se enojó Asa contra el vidente y le echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Pero el rey cambió su actitud ante Dios, ante sus representantes, en este caso, ante el profeta, ante los sacerdotes. Y la vida del hombre, que era un hombre exitoso, que buscaba a Dios, cambió. Dice la Biblia: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es decir, la historia es triste, porque un hombre que comenzó bien, un hombre que se caracterizó por la búsqueda de Dios, por confiar en Dios, por depender de Dios, por ser un hombre de oración, un hombre de éxitos, de gran prosperidad y de paz, pues al final de su vida vemos que él fracasa. Fracasa porque en lugar de depender de Dios, depende de este rey y hace alianza para hacer frente al reino del norte. Él paga sobornos a este rey a fin de que le proteja y que él se desligue de su alianza con el rey del norte. Ese fue el grave error del rey Asa. Y por eso dice: locamente has hecho en esto. Claro, no le gustó el mensaje del ministro de Dios. Y como no le gustó lo que hizo, se encolerizó, se enojó contra él. Cuidado, queridos hermanos, cuando nos enojamos y nos airamos contra los ungidos del Señor. Se enojó contra él y dice que él se apartó. Y desde entonces comenzó a oprimir al pueblo, a algunos del pueblo. Y finalmente su vida se caracterizó en ya no buscar más a Dios sino a los médicos. Bueno, hermanos, la clave, creo yo, para poder mantener el éxito en nuestra vida cristiana es perseverar de forma continua, tomados de la mano de Dios.
en una búsqueda constante de Dios, en reavivarnos y hacer reformas cada día en nuestra vida. Dios permita que aprendamos de la experiencia de este rey que por desgracia al final de su vida fracasó por no buscar a Dios sino a los médicos. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Gracias nuestro Padre y nuestro Dios por esta historia. Aunque el final no fue lo deseado y esperado, podemos aprender lecciones muy prácticas de esta historia. En primer lugar, entender de que nuestra búsqueda, nuestra experiencia contigo debe ser lo primero. Y que tú eres un Dios que estás dispuesto a darnos paz, darnos prosperidad, darnos tu bendición como resultado de nuestra cercanía, nuestra experiencia y nuestra búsqueda de ti. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes, nos sustentas cada día. Ayúdanos a mantener una vida de dependencia hacia ti, una vida de consulta continua hacia ti, una vida de oración. Bendice a nuestra iglesia y bendice a nuestro pueblo para que el Señor, tú, Señor, puedas sanar nuestro pueblo, nuestras ciudades de esta gran pandemia. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti, a perseverar en fe para ser salvos. Danos tu bendición en esta hora, Señor, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. No olvidéis estudiar esta historia. Está en 2 de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. Seguro que aprenderemos cosas interesantes. Leerla de forma particular y seguro que será una bendición. Que Dios los guarde y bendiciones para todos. Por tus planes, grandes sueños tienes para